Muy buenas noches, ahora sí, ya estamos aquí en el estudio. Agustín, Tomás, ¿cómo le va? Sergio, ¿cómo están ustedes? Empezamos de una manera muy especial porque teníamos esta entrevista con el ministro de Economía, Axel Kicillof, con quien quisimos dar comienzo a este programa en el que vamos a hablar de YPF, que vamos a hablar de soberanía energética. Una palabra de lo que escucharon recién del ministro. No, muy buena la explicación sobre un tema que es clave, digamos, para la economía argentina y para lo que es el proceso de desarrollo, sobre todo acá en adelante, que es el tema de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera. Ahí me parece que está muy bien explicado cómo las malas prácticas de Repsol a cargo de esto, en términos de reducción de inversiones, de reducción de reservas, etcétera, llevaron a un cuello de botella que encontró la economía, que después tiene un montón de implicancias relacionadas con la escasez de divisas, etcétera, y que se reacciona con esta medida de recuperación de YPF y con lo que ocurrió posteriormente, porque YPF después del 2011 que se recupera, aumentó en términos de inversiones, de producción, de aumento de reservas, etcétera, con unos números que marcan un quiebre muy importante. Así que recuperación de YPF, entonces allá en el 2011 o 2012 fue, 2011, ¿no? 2012. Me hizo dudar el especialista. Tomás, te vi con ganas de decir algo. Sí, que la ley de soberanía hidrocarburífera siempre me cuesta, che. Sí. Lo que permitió no solamente fue expropiar el 51% de las acciones que tenía Repsol de YPF y recuperar el control sobre la compañía, sino que también avanzar sobre la re-regulación de un sector que había sido dejado al libre albedrío en los años 90 y a la flexibilidad que exigían las empresas privatizadas en esa época. Entonces, es tener la empresa insignia, controlarla y además avanzar sobre todo el sector, re-regulando la actividad petrolera e hidrocarburífera en la Argentina, que también es igualmente relevante. Y yo me quedo con una definición de todo lo que decía el ministro Kicillof, porque él hace hincapié en esto. Para el neoliberalismo había un dogma que era el Estado gestiona mal, ¿no? Eso es así. Decía el neoliberalismo, dice el neoliberalismo, el Estado gestiona mal. Y lo que dice el ministro Kicillof es, nosotros no creemos que sí o sí los privados lo hacen mal. Creemos que el privado lo puede hacer bien, que el privado lo puede hacer mal, que el Estado lo puede hacer bien, que el Estado lo puede hacer mal. Lo concreto es que acá tenemos dos grandes empresas, Aerolíneas Argentinas, YPF por el lado, como bien marcaba el ministro, la empresa más grande del país, que los privados hicieron un desastre y que el Estado está gestionando bien. Es concreto, es lo que pasó, digamos, no es una opinión, es lo que tenemos acá claramente en la Argentina. Y a esto hay que darle, por supuesto, un contexto histórico, porque es lo que nos gusta hacer. Sergio, vamos a ver un informe sobre la historia del petróleo en la Argentina. ¿Cómo llegamos hasta acá? La historia del petróleo y la historia de YPF en particular, y una de las cosas que llama realmente la atención es como desde el mismo momento en que se descubrió petróleo en la Argentina, empezó el debate de a quién le pertenece ese petróleo y si tiene que tener regulación estatal o pueden las empresas extranjeras, porque privadas siempre eran extranjeras, hacer usufructo de ese petróleo. Vender el recurso estratégico del suelo. Exacto, y esa discusión no es que se saldó ahí, siguió vigente durante todos estos años y todavía hay algo. Y continúa. Vamos a ver el informe. Los primeros yacimientos de petróleo en la Argentina fueron descubiertos en 1907 en Comodoro Rivadavia. Estaban a 550 metros de profundidad y en ese instante surgió una pregunta: ¿a quién pertenece ese petróleo subterráneo? En 1910, con el fin de regular la actividad de las compañías extranjeras que operaban en el país, se creó la Dirección General de Explotación Petrolera. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, nació en 1922 bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Su objetivo era explotar y comercializar el petróleo. Y su sucesor, Marcelo T. de Alvear, le dio la dirección de YPF al general e ingeniero Enrique Mosconi. Durante los siguientes 8 años, Mosconi dirigió YPF bajo la premisa de que la propiedad del subsuelo es un derecho inalienable del país. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones al capital extranjero, en lugar de reservar tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino, porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. YPF controló el mercado interno de combustibles y también se convirtió en un regulador de precios, lo que permitió independizar a la Argentina y a la economía de la influencia de los productos importados. Argentina, con excepción de la Unión Soviética, se convirtió en el primer Estado en contar con una compañía estatal petrolera integrada verticalmente.
Con la construcción de la refinería de La Plata en 1925, YPF pasó a ser una de las petroleras más grandes del mundo. Por estar cerca de los yacimientos, se desarrollaron ciudades como Comodoro Rivadavia en Chubut, Plaza Huíncula en Neuquén, o Las Heras, Cañadón Seco y Caleta Olivia en Santa Cruz. Entre 1920 y 1937, YPF produjo el 51% del petróleo. El 49% restante correspondió a las empresas privadas. En ese contexto, el conflicto entre productoras privadas, las provincias y el Estado fue permanente. Durante los años posteriores al golpe de 1930, las empresas privadas duplicaron su producción petrolera, mientras que YPF apenas creció un 10%. La intención de Hipólito Yrigoyen de nacionalizar los hidrocarburos fue uno de los motivos que se esgrimieron para derrocarlo. Juan Domingo Perón retomó la política petrolera que había impulsado Hipólito Yrigoyen y nacionalizó los hidrocarburos. Esta medida quedó incorporada en el artículo 40 de la Constitución de 1949. Cuando el petróleo esté abajo, cualquiera lo puede sacar. Cuando llega a la boca del pozo es del Estado. Por eso se hizo el artículo 40 que dice, no dice los yacimientos, no. Dice el combustible, los minerales o las caídas de agua. Es decir que acá se puede contratar como locación de servicio a cualquiera que venga y perfore y saque. Lo que no se puede hacer es darle una concesión para que él lo saque y lo comercialice. Porque entonces nos quedamos con el agujero nada más. En 6 años de gobierno peronista, la producción petrolera aumentó un 50%. Y pese a que YPF extraía el 84% del crudo total, no logró el tan ansiado autoabastecimiento y tuvo que recurrir a la importación. Del total de petróleo consumido en el país, solamente el 54% era de origen nacional. Por eso, con la estadounidense Drix-Leco primero y con la Standard Oil después, YPF firmó acuerdos para explotación de extensas áreas en la Patagonia. Uno que se opuso a eso fue John William Cook y otro desde la oposición, Arturo Frondizi, que años después llegó al gobierno prometiendo autoabastecimiento sin resignar la soberanía sobre el petróleo. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible. Quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. Pero en 1958, en un famoso discurso, Frondizi anunció la batalla del petróleo. Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes. Y allí dijo que en el Banco Central no tenía ni un gramo de oro para YPF y abrió las puertas para que las compañías extranjeras puedan hacer explotación petrolera en la Argentina. Se perforaron 4.000 pozos y para 1962 se lograron exportar 530 millones de metros cúbicos de fuel oil. El metro cúbico de petróleo, que costaba $20, pasó a costar 6. Se logró el autoabastecimiento, pero el petróleo ya no estaba en manos de YPF. Bien, Sergio, hay un punto en este informe. ¿Qué tenemos hasta acá? Y hay un punto. Frondizi hizo mucho hincapié en su política con el petróleo, porque se hizo famoso defendiendo la soberanía petrolera y luego, cuando gobernó, logró el autoabastecimiento, pero privatizó gran parte de ese petróleo. Ahí hay muchas discusiones cruzadas, si es estatal, ok, pero que sea eficiente. Por otro lado, que sea privado o que sea nacional. Todas esas discusiones cruzadas, vamos a ver cómo ahora continúan en la segunda parte de este informe. Segunda parte, entonces, este informe, historia de YPF, del petróleo en la Argentina. Vamos a ver. El 15 de noviembre de 1963, el presidente Ilia anuló por decreto estas concesiones a las compañías extranjeras. Nosotros hemos querido y deseado que la política petrolera argentina fuera orientada y dirigida por los yacimientos petrolíferos fiscales. Pero en 1966, la presión de Estados Unidos dio resultado y el gobierno militar de Onganía abrió nuevamente las puertas a las empresas extranjeras petroleras. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. A partir del golpe de 1976,
a YPF la endeudaron a un ritmo frenético. Aumentó su pasivo de 370 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. En solo 7 años aumentó la deuda un 1.600%. Despidieron a 13.000 empleados. Y para 1983, con el regreso de la democracia, YPF constituía un caso inédito. Era la única empresa petrolera a nivel mundial asfixiada por sus deudas. Vamos a ir creando riquezas. Vamos a ir abriendo nuevas fuentes de trabajo para que YPF también sea uno de los sectores más fundamentales y trascendentales en lo que hace esta propuesta de revolución productiva. En 1992, como el resto de las empresas estatales durante el menemismo, YPF fue vendida a Repsol, una empresa petrolera estatal española. Y de este modo, el país perdió el control sobre su política petrolera. Repsol solo explotó los yacimientos heredados por YPF, no hizo nuevas exploraciones y se dedicó a vender el petróleo extraído. Y así, mientras obtenía una ganancia de 2.000 millones de dólares anuales, Argentina sufría reiterados desabastecimientos de nafta, la pérdida de 55.000 puestos de trabajo y el cierre de 3.500 estaciones de servicio. ¡Nos están cagando! ¡Estamos cagando de hambre nosotros! ¡Le damos ya! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! En ese contexto fue que en el año 2012 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió la expropiación del 51% de YPF. No es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada, dando así una respuesta un poco más soberana a aquella pregunta que nos hicimos al principio: ¿a quién pertenecen los productos del subsuelo argentino? Felicitaciones, Sergio, gran informe. Una palabra, Agustín, Tomás, algo del informe. Me parece que es muy contundente, ¿no? Lo que decía Sergio allí al final. Este recorrido hasta llegar a esta decisión del 2012, fue largo el recorrido. Sí, tal cual, fue largo, como vimos ahí, pasaron por diferentes etapas. Siempre a lo largo de esas diferentes etapas hubo un deterioro paulatino, sobre todo con lo que fue la gestión privada, que de nuevo en el debate ese si pública o privada es mejor o peor, no, el tema que fue una gestión privada que apuntó a un objetivo que no era el objetivo estratégico nacional, que implicaba aumento de la producción, aumento de las reservas, que por eso condujo a la situación que condujo, y el hecho de haberla recuperado con todo lo que vino después. Así que está bueno el análisis histórico porque ratifica, ¿no?, el hecho. Exactamente. Y más allá de la cuestión racional de lo que pasa con los números, lo que pasaba con la historia, YPF sin duda es para los argentinos un símbolo que va más allá de eso, ¿no es cierto? Un símbolo de la argentinidad, de la independencia, de la libertad, de la posibilidad de decidir sobre nuestros recursos.